Hola, buenas tardes para todos. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer un análisis del encuentro de Guayaquil, un hecho que sucedió el 26 y el 27 de julio de 1822 entre Simón Bolívar y José de San Martín. Bueno, lo primero que debemos comentar es que antes del encuentro pasaron determinados eventos a nivel político y a nivel internacional que fueron en gran parte la causa del encuentro entre estos dos libertadores de América. Bueno, lo más destacable es aclarar la situación de San Martín al momento de encontrarse con Simón Bolívar. Estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio por parte de la Gobernación de Buenos Aires. Estaba enfermo y había caído en la pobreza. Estaban agotados sus recursos, armas, hombres. Había pedido ayuda a otras gobernaciones y a Chile, pero no lo había conseguido. Fracasó su intento de pacto con el rey, le había ofrecido instalar una monarquía, pero el virrey no lo aceptó. En el contexto internacional se había creado la Santa Alianza entre Austria, Prusia, Inglaterra y Francia. En Europa se instauraba la monarquía constitucional. La guerra en Colombia había terminado y se había declarado la independencia de Colombia en 1816 y la de Perú en 1821. A pesar del gran esfuerzo que habían realizado, prácticamente toda Sudamérica estaba liberada de los españoles, pero quedaba un foco muy numeroso de reales todavía instalados en el Alto Perú, y ese era el objetivo del general Simón Bolívar y también de José de San Martín. Bueno, antes de ese encuentro, estos dos personajes solo tuvieron contacto a través de la correspondencia. Se puede observar en sus cartas que estuvieron hablando de tres cuestiones. La cuestión militar, Bolívar le ofrecía refuerzos de tropas a San Martín porque la guerra en Colombia ya había terminado y le ofrecía mandarle la cantidad que necesite. Hablaban de la necesidad de terminar con la guerra lo antes posible y hablaban también de la anexión de Guayaquil. Acá hay un punto de discordancia entre ellos, ya que Simón Bolívar pensaba que Guayaquil era parte de Colombia y que ella por sí no podía determinar acerca de su independencia o de su anexión al Perú. San Martín decía que debía someterlo al voto popular. La pregunta que nos debemos hacer es por qué en Guayaquil, por qué se dio en esa ciudad el encuentro. En mayo de 1822, o sea 2 meses antes del encuentro, la élite del ejército de San Martín junto a las fuerzas de Sucre avanzaron hasta las lomas de Pichincha. Allí se libró la batalla en la que vencieron a los reales, permitiendo la liberación de Quito. Luego se liberaría también la ciudad de Guayaquil. Bolívar llegó a la ciudad para asumir el control político y militar y para consolidar su independencia. Él estaba decidido a incorporar la provincia de Guayaquil a Colombia. Su intención era impedir de todas maneras la anexión al Perú o su conformación como Estado soberano y autónomo. 13 de julio el 13 de julio Bolívar anexaba Guayaquil a Colombia. Sin estar al corriente de estos hechos, el 14 de julio, o sea un día antes, el protector zarpó del Callao para concretar ese encuentro. Bueno, también lo que vamos a comentar rápidamente es su pensamiento y las cuestiones que los unían. Coincidían en su compromiso con un sistema político liberal, aunque no verdaderamente democrático. Ambos impulsaron reformas plasmadas en reglamentos y constituciones. Por ejemplo, algunas reformas, la eliminación de la esclavitud, la liberación de la población indígena, del pago del tributo y de cualquier tipo de trabajo forzoso. Se fueron dejando de lado tradiciones de la Iglesia en lo social y lo cultural como una forma de enfrentarse al clero. Pensaban en un territorio americano unido, tenían una profunda vocación americanista. Sabían que para lograrlo debían derrotar al Bajo Perú para poder anexar más tarde al Perú, lo que significaba también administrar y explotar su mina de plata. Ambos sabían que la independencia no estaba asegurada hasta que desterraran a los españoles de toda la colonia. Bueno, finalmente podemos hablar del encuentro y de la entrevista. Sucedió el 26 de julio de 1822, el día que descendió San Martín con su comitiva para concretar este encuentro a solas. Se trató de una visita no oficial en la que el protector del Perú fue agasajado.
El día 27 sería el último día de permanencia en Guayaquil de San Martín, quien fue acompañado por el Libertador hasta el muelle, lo que demuestra que ese encuentro se dio en un marco de respeto y camaradería. Se dice que debatieron sobre varias cuestiones. Mi análisis, luego de leer las cartas, las dos versiones, el material de la independencia del Perú, gira en torno a 4 cuestiones. La cuestión del poder, la cuestión militar, la cuestión Guayaquil y la cuestión de la política. En cuanto a la cuestión del poder, lo que puedo mencionar es que, por lo leído en las cartas, San Martín le ofreció a Bolívar ponerse bajo sus órdenes, pero la propuesta no fue aceptada por el Libertador. La gloria de la independencia de América estaba en juego y Bolívar tenía tomada la decisión de entrar militar y políticamente a Perú. San Martín decidió retirarse de Perú para evitar un enfrentamiento entre ellos y no darle ventaja a los reales. En cuanto a la cuestión militar, San Martín señala que su visita a Guayaquil tuvo como principal objeto el reclamar de Bolívar el auxilio del ejército colombiano, pedido al que Bolívar accedió, aunque San Martín creyó que eran insuficientes. Sobre la cuestión de Guayaquil, lo que podemos ver a través de la lectura de las cartas es que San Martín pidió la reincorporación de Guayaquil al Virreinato de Perú. En cambio, Bolívar expresa que no hubo ningún impedimento por parte de San Martín en que Guayaquil sea de Colombia e incluso la propuso como sede para la federación. Todo indica que San Martín desistió de reclamar a Guayaquil porque ya se había incorporado a la llegada de él a la ciudad, ya se había incorporado a la Gran Colombia, con el apoyo del Congreso. En cuanto a la cuestión política, lo que debemos mencionar es que San Martín le preocupaba la situación política del Perú. Recordemos que había enormes problemas sociales originados por las decisiones de reformas. Un sector de la sociedad se oponía a los cambios, fundamentalmente la aristocracia de Lima, quienes veían perjudicados sus intereses. Estos problemas lo obligaron a establecer una dictadura. Según Bolívar, el protector les puso la conveniencia de un régimen monárquico constitucional. San Martín defendió el monarquismo constitucional, argumentando que la sociedad no estaba preparada para tomar sus propias decisiones, ya que no había la educación necesaria para que todos los habitantes, fundamentalmente los más desfavorecidos, comprendieran las leyes. Bolívar defendió la superioridad del sistema republicano, un gobierno unitario, aunque coincidieron en la inconveniencia de un sistema federal, dada la experiencia de Buenos Aires. Si bien esta teoría de la monarquía coincide con la propuesta que le hizo al virrey, según la versión sanmartiniana, no hablaron de esa cuestión en el encuentro. Lo cierto es que a partir de ese encuentro se decidió el futuro de América. Bolívar es nombrado autoridad suprema, San Martín renuncia a su cargo de protector del Alto Perú, instala un congreso constituyente y se exilia. Bolívar crea una alianza con Chile y Buenos Aires para terminar con los reales en 1823 y Bolívar vence finalmente a los reales en la batalla de Ayacucho y Junín en 1824. Bueno, espero haber sido clara. Un saludo para todos. Hasta luego.